Cuando era pequeño mi padre me llevaba siempre los fines de semana a la casa de mi abuelo a pasar todo el fin de semana ahí. Mi abuelo siempre me contaba historias de todo tipo. A pocos kilómetros en la casa de mi abuelo se encontraba un pueblo pequeño en donde íbamos a pasear de vez en cuando. Lejos del pueblo se encontraba un bosque muy grande en donde había una iglesia abandonada. Mi abuelo me contaba sobre un padre que vivía en esa iglesia. Él me decía que todos los viernes a medianoche se le podía ver saliendo de la iglesia y paseando por el pueblo. Mi abuelo me contaba que el padre sin cabeza, como se le hacía llamar, era un sacerdote que murió en una revuelta junto a varios campesinos oprimidos y posteriormente fue decapitado por las autoridades de su tiempo. Él me describía que era una persona muy alta que no tenía cabeza, solamente era el cuerpo. Iba con una sotana oscura y un rosario en las manos, caminando por las calles como un fantasma errante. Él me contaba que el sacerdote busca su cabeza, ya que es el motivo por el que ha quedado penando. Se puede ver en los pequeños pueblos, donde hay pocas iglesias y funerales donde los sacerdotes mueren en circunstancias muy extrañas. Una vez con mis amigos decidimos probar nuestra valentía adentrándonos en ese bosque. Nuestra misión era simple: quedarnos una noche en esa iglesia. Tanta era la curiosidad que queríamos ver a ese padre. Eran las 5 de la tarde y comenzamos nuestro trayecto. A medio bosque empezamos a sentir una brisa muy helada. Lo raro era que los árboles se mantenían quietos como si ese viento solo pasara debajo de nosotros, pero las hojas seguían quietas, suspendidas, sin ningún movimiento. Seguimos caminando y cuando llegamos a 1 kilómetro de esa iglesia pudimos encontrar mucha vegetación seca, árboles caídos, flores marchitas, un ambiente muy deprimente. Pudimos llegar. La iglesia era grandísima de cerca, más de lo que creía. Estaba muy deteriorada, era obvio con el pasar de los tiempos. Se sentía una atmósfera muy pesada. Algo me inquietaba bastante, sentía que en el bosque había alguien que nos estaba observando. Mis amigos y yo, sin pensarlo 2 veces, abrimos la puerta de esa iglesia. Era una puerta muy pesada, pero al final pudimos abrirla. Cuando entramos todo estaba destruido, parecía como que un huracán o un terremoto había destruido la iglesia por dentro. Todas las sillas estaban tiradas y completamente rotas. El moho cubría todas las paredes. Empezamos a buscar el mejor lugar para poder pasar la noche. Llevamos unos pequeños leños para hacer una pequeña fogata adentro, siempre con el debido cuidado de no causar un accidente. Cuando pudimos ubicarnos, simplemente nos sentamos alrededor de la fogata, ansiosos de lo que iba a pasar y con miedo de cómo iba a suceder. Cuando el reloj marcó las 7:30 de la noche todavía no ocurría nada. Todos estábamos muy desesperados. Pero uno de nosotros dijo que tuviéramos paciencia, que nos quedáramos un rato más. 9 de la noche. Empezamos a contar historias muy graciosas que nos pasaban en el colegio mientras comíamos golosinas. Básicamente habíamos olvidado nuestro propósito con el que habíamos llegado a la iglesia. 10 de la noche. El sueño nos estaba invadiendo, muchos de nosotros estábamos bosteceando. Así que decidimos preparar la tienda de campaña, pero uno de nosotros dijo que dejáramos la fogata encendida. Así que colocó los últimos leños y plástico para que la fogata no se apagara. Las botellas vacías que nos habían quedado de los jugos que nos estábamos bebiendo las agarramos todas y pusimos linternas en la parte de abajo simulando que fueran faroles. Los pusimos en puntos estratégicos de la iglesia para poder iluminar mejor. Cuando ya todo estaba listo nos dispusimos a dormir. Las 2 de la madrugada. Un extraño sonido me despierta. Se oyen pisadas como si alguien estaba bajando las gradas. Sin salir de la tienda de campaña abrí cuidadosamente la cremallera y asomándome poco a poco pude ver una silueta de un hombre muy alto. Simplemente se acercó al púlpito muy cerca de donde nosotros estábamos. Un viento muy frío empezó a entrar en toda la iglesia apagando la fogata. Pero también todos se habían despertado, nos empezamos a mandar textos para podernos comunicar. Cuando veía a esa persona sentía un miedo muy profundo que invadía mi cuerpo. De repente empezó a caminar subiendo a través los escalones. En ese momento nosotros salimos. Queríamos salir de ese lugar, así que empezamos a empacar todo muy rápido. Estábamos empacando todo cuando de la nada una olla cayó al suelo haciendo un ruido muy fuerte.
Todos nos quedamos perplejos y asustados. A los pocos minutos todas las velas de la iglesia se encendieron. Las campanas empezaron a sonar. Afuera de la iglesia se empezó a escuchar muchos perros ladrando. El viento comenzó a entrar, pero esta vez muy fuerte. A tal punto que las pocas cosas que no habíamos guardado salieron volando. Al fondo podíamos escuchar pisadas, pero esta vez eran más fuertes. Él venía y sabía que había alguien en su iglesia. Rápidamente dejamos todas las cosas que teníamos ahí y salimos corriendo. Cuando empujamos la puerta todos tropezamos. Caímos al suelo, rápidamente nos levantamos y comenzamos a correr sin mirar atrás. El miedo era bastante que ni siquiera sabíamos que íbamos a medio bosque. Estábamos muy cansados que nos detuvimos a pocos metros de llegar al pueblo. Una extraña sensación me hizo voltear a ver atrás. Pude ver al padre tal como me lo describía mi abuelo. Sin cabeza, sosteniendo algo con sus manos. Parecía ser un rosario, ya que el brillo lo podía ver desde kilómetros de distancia. Simplemente se asomó en la puerta. Rápidamente una oscuridad invadió todo el bosque. Decidimos salir de ahí. Cuando llegamos al pueblo todo era normal. Todas las personas del pueblo estaban ahí haciendo sus cosas del día como si nada pasara. Cuando saqué mi teléfono para ver la hora, me di cuenta que eran las 10 de la mañana. Así que entre todos nosotros nos comenzamos a reír por lo que pasó y nos prometimos que jamás volveríamos a ir a ese lugar. Cuando nos íbamos dirigí mi mirada hacia atrás. Solamente pude ver a esa persona entrar sin dar la espalda lentamente. Conforme él iba entrando, las puertas de esa iglesia se iban cerrando, dejando atrás la experiencia que recibimos esa noche y en la que prometimos nunca volver.